Hola, hoy hablaremos del tema el método científico. En criminología, el empirismo es una de sus características fundamentales. La criminología es una ciencia empírica y multidisciplinar. Por lo tanto, el empirismo, el trabajar con datos, trabajar con el método natural, es consustancial a la criminología. Pero no siempre fue así. El método científico no se utilizó siempre en investigaciones criminológicas. Anteriormente al método científico, en la etapa precientífica, pues se utilizaba el método de las ciencias del espíritu y se trabajaba de otra manera, intentando buscar explicaciones a todo lo que rodeaba al ser humano. Bien, pues el método científico viene de la mano del positivismo, se trabaja, su gran aportación es el trabajar con el método científico, trabajar con la experimentación, con la observación y con la cuantificación de los fenómenos que nos circundan. El método científico, por lo tanto, nos va a permitir conocer la realidad y es el único método reconocido universalmente para obtener una información científica. El método científico o hipotético deductivo es el procedimiento que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. Como comentábamos anteriormente acerca del método científico, viene al hilo al explicar que el método científico nos va a permitir aplicar una teoría. Nos va a permitir ver si esa teoría funciona o no funciona. Pero no siempre fue así. Hubo fases en las que no se utilizaba el método científico y se utilizaba el método en vez del método deductivo exclusivamente. Vemos en esta transparencia método inductivo y método deductivo que hacen una espiral porque uno se retroalimenta del otro, pero en un primer momento el método utilizado en las ciencias jurídicas era el método deductivo. Aparece en la pantalla la hipótesis, deducción, que se vincula a las teorías, leyes, modelos. Y luego aparece otra flecha de la parte inferior, la flecha verde, en la que se habla de inducción, y esa inducción procede de los hechos, de la realidad. La contrastación vendría de la mano de la unión de, pues estos dos métodos son necesarios, los dos son importantes, pero es cierto que en las ciencias jurídicas y que la criminología ha estado vinculada originariamente y actualmente también a las ciencias jurídicas, pues las ciencias jurídicas se basaban en un método deductivo. ¿Qué ocurre con el método inductivo? Pues que nos va a permitir observar, experimentar y cuantificar los fenómenos sobre los que demostramos interés. En nuestro caso, el fenómeno delictivo o el fenómeno que estudia no delitos, sino conductas antisociales. También nos interesan de cara a la prevención. En la siguiente transparencia aparece un esquema sobre el método hipotético deductivo o científico que veremos en la transparencia posterior, aunque la posterior viene un poquito más matizada. Y vemos que en el método hipotético deductivo lo primero es el planteamiento del problema. Tenemos que saber qué nos interesa conocer para poder conocerlo. Este planteamiento del problema, el saber qué nos interesa, nos permite realizar hipótesis, nos permite realizar, una hipótesis es una afirmación que luego puede ser refutada o ser verificada, pero una hipótesis es una afirmación. De esta hipótesis, más tarde a esta hipótesis la secuencia una deducción de consecuencias. Y después se contrasta. Es decir, esta hipótesis con el problema, con nuestra investigación, ¿se constata o no se constata? ¿Es aplicable, es real, es verificable o es falsa? Si es falsada la hipótesis, vemos que hay otra línea a creación de hipótesis, volvemos al punto de partida. Pues yo tenía una hipótesis acerca de una realidad que me interesa investigar y esa hipótesis no me funciona. El trabajo que utilizo para verificar esa hipótesis no me funciona. Pues vuelvo a crear otra hipótesis.
Si es verificada, pues surge una ley, es decir, yo tenía me interesaba un objeto de estudio, realizo una investigación con una hipótesis determinada sobre la que circunda todo el estudio y veo que llevaba razón, que esa hipótesis funciona, esa hipótesis es real, se corrobora. Entonces, bueno, pues aparece como la victoria de una investigación, ¿no? Bueno, pues es corroborada. En ocasiones se hacen investigaciones en las que la hipótesis pues, es falsada y no por eso tiene menos mérito metodológico. Sí es verdad que a la hora de los resultados no podemos establecer que sea la misma satisfacción para un investigador verificar que no verificar una hipótesis, si bien es cierto que el mérito metodológico no puede obviarse en ninguno de los casos, tampoco cuando la hipótesis es falsada. En esta transparencia, que es muy parecida a la anterior, pero que aparece algún elemento nuevo, aunque como vemos es muy parecida, voy a ejemplificar, voy a poner un ejemplo de cómo iríamos pasando los estadios del método científico, cómo se trabaja con el método científico que vino de la mano del positivismo para trabajar en criminalidad con el método de las ciencias naturales. Bueno, pues en primer lugar, realizar una pregunta, algo que nos interese. No podemos investigar algo que no nos interesa. Se realiza una pregunta y se realiza una investigación a fondo. La pregunta, por ejemplo, podría ser: ¿se han incrementado las agresiones sexuales en la última década en España? Otra pregunta podría ser: ¿los delincuentes sexuales responden a terapia? Bueno, pues es un ámbito, un planteamiento que interesa y que se pregunta qué ocurre, si eso es verdad o no es verdad. De la mano de esa pregunta, de esa investigación, cuando uno decide investigar sobre una materia porque le interesa, pues construye una hipótesis. Mi hipótesis podría ser, pues, la criminalidad económica se ha incrementado en la última década en España. Ahí es una afirmación, eso es una hipótesis. Yo apuesto por una idea. O las terapias funcionan, las terapias cognitivo-conductuales funcionan para agresores sexuales, por ejemplo. Ahí no estamos preguntando, no nos estamos planteando una pregunta, sino que lo estamos afirmando, algo que considero que es cierto, consideramos que eso es cierto. Pero necesitamos testarlo, necesitamos ver si esa afirmación puede ser verificada o por el contrario no puede ser verificada. Para ello se han de testar las hipótesis con experimentos, con observaciones, cuantificándolas. Bueno, pues se hacen trabajos de campo, se recopila información y en ocasiones es muy importante trabajar con grupos control para poder observar si estamos trabajando para poder comparar básicamente al colectivo que estamos analizando y a un colectivo que no padece el problema del colectivo número 1, de la muestra 1. Una vez que se testan estas hipótesis, se analizan los resultados y después de ese análisis de resultados, para realizar el informe, tenemos que saber si la hipótesis es cierta o si o la hipótesis es falsada o parcialmente falsada, que suele ser muy habitual cuando construimos una hipótesis, llegar a la conclusión de que es solamente parcialmente falsada. En este caso, si es parcialmente falsada o falsada, de nuevo, como se apreciaba en la transparencia anterior, de nuevo tenemos que volver a pensar e intentarlo de nuevo. El método positivo, bueno, pues en criminología en concreto, juega con una serie de metodologías que imagino ya conocerán, pues puede ser una metodología cuantitativa o cualitativa, pero el método que estamos utilizando es el método de las ciencias naturales. Y a una respuesta, a un planteamiento de algo que nos interesa, le sigue una afirmación que de partida consideramos cierta, pero que para que entre en el ámbito científico tenemos que hacer que esa afirmación sea verificada y no sea falsada. Y si es que es falsada o parcialmente falsada, volvemos de nuevo y mejoramos la hipótesis, que en muchas ocasiones lo que ocurre en investigación es que al volver a plantear la hipótesis la mejoramos porque al haber caminado, al haber trabajado sobre esa materia, ya sabemos un poco con lo que nos podemos encontrar y somos capaces de mejorar la hipótesis.
Esto es todo. Gracias.